Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Eber Fernández es un hombre de aproximadamente poco más de 30 años, que hoy fue condenado a 28 años de cárcel, 28 años de cárcel por un tribunal de sentencia en la ciudad de Caaguazú, por intento de feminicidio, lesión grave y otros crímenes conexos. Este hombre a balazos, en diciembre del 2020, intentó matar a su entonces pareja o expareja porque se negaba a ella a regresar con él. Ella quedó postrada en una silla de ruedas, apenas su vida fue salvada. Y este hombre fue condenado a 28 años de prisión. Pero quiero ir a este falso exitismo que nos rodea cuando hablamos de este tipo de condenas. No voy a denostar, ni minimizar, ni dejar de reconocer el trabajo del Ministerio Público en este caso, ni el nivel expuesto por los miembros del Tribunal de Sentencia al momento de dictar esta condena muy fuerte de 28 años de prisión. Pero sin embargo, volvemos a repetir un mal abordaje cuando hablamos de este tipo de situaciones, porque se nos sigue dorando la píldora en relación o vendiéndonos gato por liebre, cuando nos señalan que este tipo de condenas pueden servir de ejemplo, pueden servir de desaliento para otros criminales, para otros hombres que pretenden o que quieren o que están en camino a cometer este tipo de hechos. Y eso nunca va a pasar. Nunca lo punitivo soluciona, ni sirve de escarmiento, ni sirve de ejemplo. Si seguimos dándole a la ciencia penal un papel que no tiene, los errores y las víctimas fatales de crímenes de este tipo van a seguir cometiéndose. Se le dio a la ciencia penal un cariz, un ropaje, una función que no tiene. La ciencia penal no puede solucionar un gravísimo problema social como es la violencia. La ciencia penal, cuando llega, ya llega tarde, porque ya el hecho se cometió. Y mientras sigamos insistiendo en un modelo en donde la ciencia penal está en el medio del engranaje de los sistemas del Estado para enfrentar el crimen o el delito, vamos a seguir teniendo víctimas de feminicidio. Y lo peor de todo, nosotros aquí en Causa Justa nos podemos sentir, no sé si orgullosos, pero sí sabemos que aquí en este programa se habló hace más de 12 años por primera vez de la figura del feminicidio. Y de aquel entonces a ahora, las cifras de mujeres muertas, asesinadas, no decreció y las penas son cada vez más grandes, cada vez más grandes. Los abusos sexuales en niños, al contrario de lo que se pretende pensar o se puede pensar que porque aumentó la pena contra el abuso sexual en niños ha disminuido. No, no ha disminuido. La violencia contra la mujer, el abuso sexual en niños, son síntomas de una enfermedad social que debe ser abordada con otras herramientas. Yo le felicito al Ministerio Público ahí en Caaguazú. Yo le felicito ahí a los miembros del Tribunal de Sentencia, que dictaron una sentencia de 28 años de prisión contra este hombre que se atrevió a pretender tomar la vida de una mujer que ya no quería más ser su pareja. Está bien, pero discúlpenme si les digo lo siguiente. Lo punitivo, el castigo, solamente sirve para calmar el reclamo de la sociedad que exige castigo a este tipo de hechos. Pero jamás sin el auxilio de otras herramientas previas, se va a evitar que estos casos sigan cometiéndose.
Ni más ni menos. Dejen de poner a la ciencia penal como la solución para todos los problemas sociales que nos aquejan. ¿Qué hay que hacer? Comenzar a hablar seriamente de esos problemas sociales a través de políticas, a través de debate, a través de formas de gobierno. La vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Los distintos gremios de abogados del Paraguay, a través de sendas acciones constitucionales, plantearon agravios contra una normativa y su aplicación que habla sobre el IVA y su deducibilidad. Al respecto estamos en compañía de manera telemática del presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, el doctor Manuel Riera. ¿Cómo estás, doctor? Un placer hablar contigo. ¿Cómo andamos? Hola, Héctor. Buenas, buenas. Un gusto también estar contigo como siempre. El Colegio de Abogados del Paraguay, pero también otros gremios, de manera paralela o sumándose a lo que resolvió la institución Nobel, o la institución decana, mejor dicho, en el gremio de los abogados, plantean agravios contra una pretendida normativa de deducibilidad del IVA. Contanos, por favor, y perdón el trabalengua a la audiencia, contanos, por favor, de qué se trata este debate jurídico. Sí, cómo no, Héctor. Nosotros tenemos al cierre del año pasado, el 28 de diciembre del 2021, todos los abogados que estamos en el estudio Riera presentamos una acción contra la ley 6.380, si no me equivoco, que es la que moderniza y simplifica el sistema tributario nacional, pero solamente en un numeral, en uno de sus artículos, que es aquel que impide que se deduzca el crédito al IVA. Y a su vez, esta acción va contra el decreto en el artículo que reglamenta este aspecto atacado. ¿Qué es lo que en definitiva se está diciendo? Ambas normas impiden que las personas que están dedicadas a las actividades alcanzadas con el IVA puedan deducir actividades que no están relacionadas con la suya. O dicho de otra manera, únicamente pueden deducir actividades que sí están relacionadas. Pongo un ejemplo. Yo, como abogado y por ende prestador de servicios que tributa IVA, cada vez que me voy a venderle una opinión a Héctor Alegre y cobro honorarios por 100, eso a mí me cuesta y es mi IVA débito. Pero vos, cuando haces lo mismo conmigo y como abogado me das tu opinión y me facturás también 100, yo compro el IVA que me vendés vos y ese IVA para mí es crédito. La compensación entre lo que vendo y lo que compro en términos de IVA genera un número que si es positivo tributa al 10% y si es negativo no tributa. ¿Qué es lo que se está diciendo en estas acciones? Que estas normas impiden que personas como nosotros o como cualquier otro prestador de servicios no pueda deducir otro tipo de actividades que no están relacionadas. Por ejemplo, cuando compro algo en el súper, por ejemplo, cuando consumo combustible con mi auto, por ejemplo, cuando uso algún tipo de compraventa en la que soy consumidor final en otro tipo de actividades de la vida diaria, O sea, de compras, doctor etcétera, Riera, etcétera. según esta modernización de la ley impositiva, los que facturamos solamente vamos a poder deducir el IVA de aquellas cuestiones que tienen que ver con la profesión de cada uno. Por ejemplo, a ver, yo como periodista, si, ¿qué puede ser como periodista? Si me compro un celular nuevo, no sé, si como periodista me compro no sé, un traje nuevo, si como va a salir en el programa, si como periodista me compro una agenda, no sé. Solamente haciendo, pues ¿cómo se demuestra que eso está vinculado con la característica de tu facturación? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo te podés defender ante una normativa que es violatoria de los principios de equidad impositiva? Nosotros hicimos una acción que, que justamente ataca la constitucionalidad de esta norma en tres niveles. Por un lado, en todo lo que tenga que ver con la creación de los tributos,
que es un artículo 179 de la Constitución. Por otro lado, aquel que trata la igualdad de los tributos, que es el artículo 181. Y en un segundo nivel, el artículo 137, que es el que establece las jerarquías. ¿Por qué? Porque el decreto reglamentario es el que pone la lista de las actividades que se pueden deducir, cosa que la ley no establece. Entonces, por decreto se dice aquello que por ley no se dice. Y el Ejecutivo mete información normativa a un decreto que la ley no le deja decir. Entonces, usamos exactamente tus ejemplos como digamos, graficando el absurdo que plantea la normativa en este ejemplo que vos decís. Por ejemplo, te compraste el traje, entonces con ese traje estás hoy siendo el anfitrión de Causa Justa. Sí. Por ende, sería un gasto relacionado con tu actividad periodística y por ende deducible. Ahora, ¿qué pasa si ese traje lo usas en el casamiento de un pariente? O en la fiesta de 15 de tu hija? O en la fiesta de casamiento de un amigo? ¿O te gustaría salir simplemente de vacaciones vestido de traje? ¿Es deducible el gasto o no? Usaste el celular. El celular lo deducís porque con eso te dedicas a hacer las grabaciones y la información que hacen insumo a las noticias en tu quehacer periodístico. Sí. Pero me mandaste un WhatsApp a mí diciéndome que nos encontramos después del programa a comer una hamburguesa. Cosa que podría ser, doctor Manuel Riera, no tengo ningún problema. Exacto. Entonces, nosotros lo que decimos es, la complejidad de la vida de una persona no se divide entre mi aspecto abogado, mi aspecto no abogado. Cuando yo salgo de casa todas las mañanas a las 6:30, le dejo en el camino a mi hijo en el colegio. El combustible que utilicé para mover mi auto, ese tramo, no es deducible. ¿Cómo se calcula? Exacto. Yo me tengo que ir a mi casa a dormir esta noche. Esa no es una actividad relacionada con la abogacía, según el decreto. ¿Y cómo vengo a trabajar mañana si no duermo? Yo me quiero ir a comprar hoy las hamburguesas. Esa no es una actividad relacionada con la abogacía. ¿Cómo voy a venir mañana a trabajar si no me alimento? Entonces no tiene sentido dividir la persona en cosas que son relacionadas a su actividad y en cosas que no. Cuando el hombre o la persona es individua, es indivisible en su esencia humana. Ese es, digamos, el tenor de la acción. Y como abogados que metimos este tema en el estudio jurídico, preferimos que era mucho mejor dárselo al colegio de abogados para que el colegio de abogados gestione un modelo a todas las personas interesadas. Porque cuando hablamos de toda persona interesada, doctor Riera, cuando hablamos de toda persona interesada, hablamos de todos. Hablamos de todos los prestadores de servicios que están emitiendo factura con el IVA, correcto. Ahora, ¿qué pasa? Porque si esto, por suerte a uno le va bien en la profesión, en las oficinas, en la consultora, en las asesorías, en la propia profesión de abogado, pero ¿qué pasa con aquel individuo que tiene que emitir factura y que no va a poder pagar el IVA tan pesado? Lo que están haciendo es que el IVA sea más pesado y esto afecta mucho más aún a los individuos de menor ingreso. O sea, entonces la normativa fiscal, que por sobre todas las cosas debe ser equitativa, ni siquiera igualitaria, sino equitativa, se pervierte. No, es que coincidimos completamente, ¿verdad? Lo que estamos tratando de poner en tela de juicio es la creación del tributo, los valores, digamos, los valores constitucionales sobre los que se estableció la ley y el exceso del decreto a empezar a decir estas actividades no están incluidas cuando la ley no hace esa distinción. Entonces, como esta es una discusión perdida al interior de la Subsecretaría de Estado de Tributación, esta es una discusión perdida al interior de Hacienda, y esta es una discusión que no la quiere tener el Ministerio de Tributación, entonces pasamos a la Corte. Y claro. Y vamos a analizar directamente en términos constitucionales si esto corresponde o no corresponde y salir de la cancha del derecho administrativo y salir de la cancha del Ejecutivo, donde ya estos temas no se quieren discutir, y planteárselo en el ámbito jurisdiccional. Pero a lo mejor sale, ¿verdad? ¿Por qué sería inconstitucional si
la Subsecretaría de Tributación y el Ministerio de Hacienda lo que están haciendo es su trabajo. Ellos están haciendo su trabajo. El trabajo de la Subsecretaría de Tributaciones es recaudar. El trabajo del Ministerio de Hacienda es administrar bien los fondos que son recaudados. ¿Por qué sería inconstitucional entonces? Es correcta, es que la posición de tributación es la que se espera de un funcionario serio. O sea, cuando Orué defiende como viceministro las posturas del tema, lo hace en su carácter de viceministro y por ende como un funcionario público cumplidor de una ley que está ahí. Entonces, yo no espero que él, digamos, negocie la ley en absoluto. Simplemente que como no se puede llegar a un acuerdo en la implementación de un decreto que sí lo pueden cambiar, ¿verdad? Entonces vamos a movernos en el ámbito constitucional. Todo tributo, cualquiera sea su naturaleza, Héctor, todo tributo únicamente debe ser establecido por ley. Eso es trabajo del legislador, no del presidente. Eso es trabajo del Congreso, no del Ejecutivo. Eso es trabajo del Parlamento, no del Ministerio de Tributación. Y la ley, cuando se establece en el ámbito legislativo, tiene que necesariamente responder a principios económicos y sociales justos en el marco del desarrollo nacional. Nosotros hemos visto a lo largo de este tiempo que las intervenciones legales cuando se hacen en este tipo de cosas, recordarás, por ejemplo, cuando se intervino la tasa de las tarjetas de crédito, eso dejó más o menos 500.000 personas en el mercado negro. Sí. Porque desaparecieron los beneficios que hacían que tener compras con cuotas sin intereses dejen de ser rentables para los bancos. ¿Y a quién afectó más? ¿A quién afectó más? ¿A quién Así más? mismo. ¿A quién más afectó? Ese es el problema. Afectando a quien crees proteger. Y afecta a la formalización del sistema financiero y hace crecer a los malditos prestamistas usureros de mierda. Eso es lo que pasa, porque si el individuo no puede encontrar crédito en el sistema legal, va a ir al sistema ilegal, y en el sistema ilegal las reglas son otras. Entonces yo por eso siempre digo que principalmente las normativas que emanan en el ámbito tributario deben fundamentalmente ser equitativas. Y si no saben eso, les invito a que vean la diferencia en el diccionario entre igualdad y equidad. Ese también es un tema, mi querido doctor Manuel Riera. Fíjate que cuando vos, por ejemplo, llegás a tu casa, vos podés perfectamente pedirle al jardinero que te corte el pasto del jardín o del frente y te dé una factura porque te está prestando un servicio. Sí. Podés pedirle al plomero que te arregla los caños, los baños, podés pedírselo al electricista que te arregla un ventilador, te cambia una instalación eléctrica defectuosa, etc. 100.000 guaraníes y te hago el trabajo, doctor. 100.000 más IVA. No, deja nomás. Total, tu IVA no puedo deducir. Sí. 150.000 y te cambio el ventilador, doctor. Deja nomás. Tu IVA no puedo deducir. Dame nomás negro. Sí. Eso es lo que ocurre en la realidad. Eso es lo que va a ocurrir. Así es. Eso es lo que va a ocurrir en la realidad. Ese es el tema cuando, y yo le respeto muchísimo a Víctor Orué, al doctor Orué, al titular de su Secretaría de Tributaciones, pero realmente cuando burócratas que ni pisan todo la realidad social establecen reglas que afectan al ejido social, en especial al de menor ingreso, eso realmente molesta. Y mucho, molesta y mucho. Se olvida a esta gente que ellos también son paraguayos y alguna vez van a salir de la oficina en donde marcan reglas que hablan de un sistema perverso en donde hay que apretarle al que menos tiene. Hay que sacarle el jugo al que menos tiene, porque así es realmente. Pero hablando de otro tema, hablando de figuras constitucionales, y brevemente, por cierto, la opinión tuya y la opinión del Colegio de Abogados del Paraguay con respecto a este debate, juicio político o no a Sandra Quiñones, pero la utilización usual de la figura del juicio político de una manera hasta que, si se quiere, fácil, se llega al juicio político en Paraguay. ¿Qué opinión es la tuya y la del colegio, por favor? El colegio no tiene en este momento una opinión establecida sobre el tema. Mencionaba yo en entrevistas más temprano a tus colegas que el colegio está mirando con prudencia este asunto y eso tiene 2 o 3 razones principales. Primero,
porque todo lo que se les atribuye hoy en día a la fiscal general del Estado es el mal ejercicio de sus funciones en términos genéricos. Pero en el discurso público, en el discurso de los diputados, en el discurso de las diferentes posturas políticas que están hoy en el tema, nadie dice cuáles son esas funciones que se han desempeñado mal. Asumamos por algún momento que una de las cuestiones fue el detonante de los problemas en el concierto de San Bernardino, que terminó con el asesinato de civiles y con personas heridas. Asumamos que el detonante es el informe de gestión que tuvo el ministro del Interior ante la Comisión Permanente del Senado y ante ese prelat por temas vinculados al narcotráfico, iguales que los que ocurrieron en San Bernardino. Si nosotros estamos diciendo o está implícito en que el mal desempeño de las funciones de la fiscal general actual pasa por cómo atiende cuestiones vinculadas al narcotráfico o a la corrupción o a la cooptación de la policía o a la cooptación de ciertos poderes del Estado o a los problemas del contrabando o a los problemas del lavado de dinero, etcétera. No se está diciendo eso, Héctor. Y vamos a suponer que sean esas las razones. No está el nivel acusatorio escrito todavía, pero vamos a suponer que estén las razones escribiéndose. ¿Se arreglarían esos problemas que subyacen a la idea del juicio político solamente cambiando hoy la fiscal general del Estado? Nosotros no creemos que eso sea así, porque en el discurso público falta ahondar sobre las razones jurídico y políticas y a su vez ver cuál es la alternativa que se ofrece como solución al problema que subyace. Claro. Pero como no se dice esto, ¿qué termina mostrándote la realidad? Que estamos nosotros atendiendo el problema como consecuencia de que no lo pudieron remover al ministro del Interior y de alguna manera esa mayoría equivale, no sé cómo, a que sí se la puede sacar a la fiscal general, una fiscal general vinculada con el gobierno anterior, no con este, porque ingresó antes, y una fiscal general vinculada en principio a todos los problemas de impunidad que tienen que ver con una de las facciones importantes del gobierno oficialista. En el marco de un periodo de elecciones, que estadísticamente en Paraguay siempre mueve el tablero de las autoridades de alto rango. Sí. Entonces, todo apunta a que esto es políticamente coyuntural. Y no puede ponerse a la gente de a pie, a la gente de la sociedad, en una posición, ¿le echo o no le echo? ¿Es buena o es mala? ¿Se va o no se va? Maniquea, absoluta, de polos opuestos. Cuando en el medio falta que el discurso público explique, bueno, cuál es la razón y cuál es la solución que se pretende removiendo la fiscal general. ¿Quién va a venir? O sea, ¿de qué estamos hablando, verdad? Y ese tipo de cosas es lo que el colegio utiliza para tomar una posición un poquitito más prudente y ver cómo se desarrolla esto y no caer en el juego político partidario que aparentemente es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Bueno, hay tantas cuestiones, tantas veces en Paraguay se cambió 6 por media docena. Hace tanto tiempo nos dicen que la ciencia penal va a solucionar los graves problemas sociales que se expresan en tantos feminicidios, por ejemplo, y en tantos abusos sexuales de niños, por ejemplo. Doctor Manuel Riera, un abrazo grande. A vos, Héctor, a todo el equipo de Causa Justa, como siempre, gracias por la invitación. Excelente 2022. Excelente 2022 también, doctor Riera. A la vuelta del corte, le vamos a hablar de un caso que salta de la red social del Twitter a la opinión pública. Un hombre, joven por cierto, en el centro de un aparente sistema de estafa en serie. Un aparentemente estafador en serie. Y vamos a tener el primer caso acá en testimonio a través del representante legal de la joven que lo denunció. Un hombre, por cierto, muy joven que está que con cierto nivel, cierta fama en las redes, por una especie de que es influencer en el ámbito turístico. Pero vamos a hablar con el abogado, que nos cuente él los detalles de esta historia. Jorge Martínez saltó a la consideración pública
al comenzar a ser entrevistado como un influencer del turismo, porque hacía viajes, lo compartía en su cuenta de Instagram con muchísimos seguidores y tenía una interacción muy positiva. Estaba haciendo una buena carrera. Joven, 25 años. Una figura prominente en el ámbito de la comunicación, no solamente en lo digital, sino también en los medios tradicionales, a ser invitado por varios medios por la experiencia que compartía. Sin embargo, hace pocos días atrás, llamó la atención un hilo en el Twitter de una joven, por cierto, él comenzó a señalarle a Jorge Martínez como el responsable de una probable estafa, siempre tenemos que hablar de probables, y en donde ella está como víctima, pero también entra a tallar una muy reconocida empresa de venta de vehículos 0 kilómetros. Y saltó un verdadero escándalo que está teniendo sus ramificaciones. ¿Por qué? Porque hay más personas que están denunciando hechos similares, pero siempre teniendo a Jorge Martínez como el probable o supuesto responsable. Nos acompaña en estudios el abogado Francisco Escobar, quien es representante legal justamente de esta joven, que de ser amiga de Jorge Martínez, pasó a ser su principal denunciante. ¿Cómo estás, doctor Francisco Escobar? Bienvenido a Causa Justa. Un placer, muy buenas noches, gracias por la invitación y estamos para debatir sobre este tema, hablar, como bien dijiste, se viralizó mucho sobre este supuesto estafador, probable estafador, que es Jorge Martínez, y estoy ahora mismo llevando la causa de la principal y la única denunciante hasta ahora contra este joven, que gracias a su tweet y a su denuncia estamos corroborando y escuchando episodios anteriores de estafa hacia otras personas, ¿verdad? Cuando hablamos de Jorge Martínez, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un joven influencer en el ámbito de turismo, contratados por empresas concesionarias muy importantes para que emita al sector público y ofrezca servicios para los cuales está contratado, ¿verdad? Y es así, por ese medio, que él se aprovecha de mi cliente, que justamente estaba buscando un vehículo 0 kilómetros, y por ese motivo él llega a realizar este tipo de estafa hacia mi cliente, ¿verdad? ¿Tu cliente cómo se llama? Mi cliente se llama Liz Alexandra Martínez Verón, y ojo, es ahí por el primer apellido que él utiliza dentro de esa concesionaria para poder llegar a su cometido. ¿Qué hace Jorge Martínez? Jorge Martínez es una persona que se acerca. Solo tiene 25 años, jovencísimo. Muy joven. Por lo que yo te voy a hablar en el caso específico de tu cliente. De mi cliente, ¿verdad? Sí. Yo no sé cómo con las en el otras caso específico víctimas. de tu cliente, ¿qué hizo Jorge Martínez? Y se aprovechó del momento en que él es contratado por esta empresa, por esta concesionaria, y se aprovechó de la buena fe y de la intención de mi cliente de adquirir un vehículo nuevo en ese momento, cosa que él mismo ofreció, ¿verdad? Diciéndole que le va a conseguir descuentos. Tu clienta le comenta a Jorge Martínez, ¿son amigos? ¿Eran amigos? Eran amigos. No tienen el mismo apellido. Tienen el mismo apellido. Paterno, pero no son parientes. Pero no son parientes, son amigos. Son amigos. Y ella le comenta a él, che, quiero comprar un auto. Totalmente. Y después que él le dice, tiempo después le dice, yo te puedo ayudar a comprar un auto de tal concesionaria. Claro, ¿verdad? Porque como es bien sabido, él era imagen prácticamente de esa concesionaria, sí, ¿verdad? Haciendo sus videos. Y ahí está la confianza que tenía mi cliente hacia él, ¿verdad? Porque eran amigos ya, inclusive mi cliente le ayudó mucho en temas monetarios y en conseguirles trabajo, ¿verdad? Y como toda persona de buena fe, queriéndole ayudar al muchacho también tenemos otros perjuicios patrimoniales que él realizó aparte de este tema de la concesionaria. ¿Cómo funciona el esquema que él... Para que sirva de ejemplo, ¿cómo funcionó el esquema en donde ella fue estafada? Bueno. Presuntamente estafada.
estamos hablando de probable estafa, ¿verdad? Hasta que Sí. se demuestre lo contrario. Su modo operandi es acercarse a la persona, victimizarse, eh, tener esa confianza de su víctima total y ahí es lo que él aprovecha sus momentos. Él prepara, ¿Qué él hizo prepara. concretamente? Él concretamente le causó un perjuicio patrimonial muy grande, le dijo que le iba a vender un vehículo, ¿verdad? Aprovechando que él era influencer y tenía descuentos supuestamente, ¿verdad? En esa concesionaria y que gracias a su actuar con esa empresa y ser influencer, mi cliente iba a conseguir un descuento importante para la compra del vehículo. De un vehículo. De Entonces ella le entrega un cheque de cuánto. Claro. Ella hace la primera, vamos a decir, seña, Sí. ¿verdad? Que él le pone el monto y le dice que la mitad ya hay que depositar. Deposita a la cuenta de la concesionaria, ¿verdad? Mi cliente haciendo todo bien. Y él ahí utilizó lo que yo te dije de un principio, el apellido paterno, bueno, el apellido que tiene el muchacho que El tiene mismo apellido. el mismo apellido, y fue hasta la concesionaria, armó un escándalo diciendo que su hermana estaba en España, que su mamá iba a morir, que tiene cáncer, que tiene O sea, él dijo que necesitaba tu cliente era su hermana. su hermana Se presentó en la Pidiendo- concesionaria. pidiendo otra vez que se le reembolse el dinero. Y bueno, no sé por cómo fue que pasó esto, ¿verdad? La concesionaria también, como le conoce a él, trabajaba en dicha concesionaria, le reembolsó a una persona totalmente quien no es el titular, ¿verdad? Le emitieron un cheque o un Le efectivo. dieron diga? un cheque ¿Por que cuántos luego él, millones? 20.700.000 20.700.000. y luego él quiso ir a efectivizar, no sabemos hasta ahora, ¿verdad? Ya va a quedar a cargo de la fiscalía, dónde fue a parar esa suma de dinero. ¿Llegó a efectivizar los 20 El millones? mismo día, no sabemos hasta ahora, el mismo día que mi cliente depositó para la cuenta de la concesionaria, ese mismo día, ponerle una hora después, él se fue a pedirlo reembolsado, ¿verdad? Acá hay, Diciendo de que él era el hermano de la depositante claro, y que, aprovechamos, ella estaba en España y la mamá estaba enferma. sí, pero hizo un show, ¿verdad? Sí. Acá, más bien, la concesionaria y mi cliente fueron realmente los Víctimas. perjudicados, estafados, y se le pudo dar a él, ¿verdad? Por lo que se nos explicó, porque él tenía pues una relación laboral con esta concesionaria, él prestaba su servicio, entonces se conocían, le Había un conocían, sí. había un tipo de confianza y ahí es lo que prevalece, esta figura de estafa, ¿verdad? Donde nosotros jurídicamente entramos por estafa, podemos meter otras denuncias por diferentes ámbitos, pero el daño patrimonial y aprovechándose de la buena fe de mi cliente, es así donde se cumplen los escenarios jurídicos para que sea sobre estafa, ¿verdad? Por eso ¿Y qué estamos hace hablando, después cuando ella le reclama? él acepta, tenemos todos los No, chats. pero ¿cómo quiso engañarla? Porque ella relata, tu clienta relata que ella le reclama, bueno, ¿dónde está mi camioneta? Ya Claro, pagué mira, ella. estaban pasando 3 meses, mañana te vamos a entregar, que el vehículo vino mal de fábrica, que ya estoy hablando. ¿Por qué mi cliente? La gente va a preguntar, ¿cómo esta chica no pudo corroborar? ¿Por qué no se fue a la concesionaria? Él maneja nombres y puestos de gerenciales, ¿verdad? Y sabe todo el funcionar de la concesionaria. Inclusive hay boletas, facturas de las concesionarias con el logo. Vos le vas a creer, o sea, ¿dónde ¿Qué ella se le iba a decía imaginar? a ella? Le decía que el vehículo estaba en puerto, que el vehículo vino con error de... Ya Inclusive pasaron 3 meses de que depositó los 20 millones. explotó a los 6 meses, imagínate. Medio año. Medio año le estuvo aguantando ella. Explotó cuando él se fue a decirle que realmente tocó esa plata, porque victimizándose yo otra vez, que nació un hijo que era parapléjico, que con... Hasta eso inventó, ¿Qué imagínate. inventó? ¿Qué dijo? Que tenía un hijo parapléjico, que con problema de audición, de vista, que el gerente con quien él estaba viendo está en el hospital, hasta le involucró al gerente, ¿verdad? Se hizo pasar, utilizó la identidad de una persona, ¿entendés? Para hacer este hecho. Le creyó a mi cliente porque él manejaba todo el esquema, ¿verdad? Ujú. Se puede, bueno, mira, se puede aceptar eso porque él trabajaba, prestaba servicio, ¿verdad? Sí, eso Pero está manejaba nombres muy
muy importantes. Gerenciales de la empresa. Sí, Y después, a mí ¿cómo me ella- llama mucho la ¿Cómo atención. ella después dice ella? Bueno, y ya pasaron 6 meses y la camioneta nunca estaba. Se fue y le dice, mira, Ale, se fue y le lloró prácticamente de su casa. Tenemos la grabación y todo eso. Él admite que tocó. Mi cliente tuiteó ayer, tiró otro tweet, ¿verdad? De las conversaciones donde él está admitiendo que tocó su dinero, ¿verdad? Y se aprovechó prácticamente de ella, de su buena fe, una lesión de confianza, hay una estafa porque hay un daño en patrimonio. Acá hay muchísimas aristas por donde podemos entrar contra esta persona. Acá una característica que encuentro similar en ese tipo de personas, de presuntos delincuentes, es que tienen dos herramientas básicas. Un conocimiento acabado de datos que le ayudan a sostener sus mentiras, Sí, no totalmente. es al voleo, y también una capacidad enorme para generar empatía. Claro. O sea, generan empatía inmediatamente, son increíbles. Empatía, confianza, Cariño. las víctimas le tienen otra vez lástima por todo el show que inventa, por todos los escenarios que inventa. Inventó Imagínate, hijo, y te voy a decir enfermó a una su cosa, mamá. su padre es bien sabido que ya está muerto porque eso, mi cliente es su amigo. Sí. Le dijo a otra persona que se comunicó con nosotros, a quien fue estafado, en que su papá tenía COVID y necesitaba esa plata. Su papá ya falleció hace años. Hace años. O O sea, le revivió a su le papá en revivió otra a su papá estafa. para estafar. Dijo por su mamá que tenía cáncer y que él tiene cáncer, leucemia y por eso él no puede, que necesitaba esa plata para su tratamiento. Inventa todo. Inclusive mi clienta tiene una florería, ¿verdad? Aparte de trabajar en una empresa, tiene una florería que es su emprendimiento. Él mismo pagó el arreglo que le iba a enviar supuestamente al gerente en el sanatorio porque su hijo estaba parapléjico Que con no mucha existía el hijo, no existía Jamás. el Cuando nosotros nos ponemos en comunicación con el verdadero gerente, Sí. hasta eso le tuvimos que preguntar. Y era mentira. Imagínate todo lo que él inventa y todo lo que él... De las llamadas que está recibiendo doctor Francisco Escobar, de otros presuntos estafados, ¿de cuánto estamos hablando de los golpes de este diseño? Ahora Presuntamente. lo que hoy recibimos fue de una persona, ¿verdad? Que él fue más de lo que nosotros estamos reclamando. Estamos hablando allá por los 50, 60 millones. A la gran 7. Iban a hacer un proyecto de turismo, obviamente Sí. pues él está en eso. Pero es impresionante, todo lo que él hacía siempre servía para la empresa o para él asesoraba otra vez, bueno, vamos a decirle asesoraba, a personas que querían poner un emprendimiento y él hacía sus videos y tenía... Ingresos muy buenos. Sí, participaban, inclusive por él se iban, le decían. Entonces, esta persona confió plenamente en él. Le dio 50 millones. Sí, se hizo por escribanía, el monto exacto no sé, pero elevado. Nosotros Sí. estamos peleando por un monto que yo te estoy diciendo elevado ahora. Hasta por escribanía hicieron todo como debe de ser, ¿verdad? Hasta hoy en día dice que se fumó, desapareció. Conmigo, a mí, me quiere manipular ya. Bueno, yo ya estoy diciendo que me quiere manipular. Desde el lunes se comunicó conmigo. ¿Qué te comenta? Que su abogado va a llegar, que su abogado esto, que él se va a presentar, llega la hora, no, mañana voy a poder, no, estoy enfermo, Él dice que supuestamente, él publicó luego también en las redes sociales, que él tiene una enfermedad terminal, ¿verdad? Imagínate, hasta eso inventa para poder zafar, pero ahora esto se hizo público. Imagínate, gracias al tweet de mi cliente, que en una hora tuvo 1.600 retweets, se sabe que este tipo se dedica a eso. Yo digo que se dedica a ¿Vas esto. a pedir la detención? Totalmente. estás Totalmente. A planteando? no ser que resarza el daño patrimonial que hizo a mi cliente. Doctor Francisco Escobar, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación y hasta pronto. Estamos ante un joven presunto, doctor Francisco Escobar, un joven presunto estafador en serie. Joven presunto. Totalmente. Qué raro. Es raro cómo actúa cierta gente. Tenía el éxito en sus manos y Le iba bien en sus le iba bien. proyectos. Considerado, conocido y querido. Pero tiró la única justificación la es cloaca. que le gusta hacer esto. Le gusta. Bueno, gracias, doctor Francisco Escobar. Muchas gracias. Obviamente el señor Jorge Martínez tiene todo el espacio aquí en Causa Justa para el derecho a réplica. A la vuelta del corte vamos a hablar con el este del país. ¿Qué pasó de un presunto capo narco que se escapó, que tenía desde el año pasado una venia para no ser molestado por la policía?
La vuelta del corte. Lindomar, enseguida el nombre me lo van a ampliar, el apellido, se escapó ayer, estaba viviendo en el suntuoso, lujoso Lindomar Regis Furtado, brasileño, supuestamente vinculado a un esquema de envío de drogas al Brasil y a Europa. Logró escaparse. Pero paralelamente a eso saltó la situación de que él tenía un habeas corpus a su favor desde el año pasado o antepasado, en donde un juez falló a su favor en ese juicio de habeas corpus, ordenando a la policía que no lo moleste, porque había una denuncia de supuesta extorsión. Está con nosotros vía telemática el doctor Carlos Vera, juez penal de garantía, a quien le tocó emitir sentencia en este juicio de habeas corpus. ¿Cómo estás, doctor Vera? Bienvenido a Causa Justa nuevamente. ¿Cómo andamos? Buenas noches, Héctor Alegre, para ti y a toda la audiencia. Contanos, doctor, ¿cómo se explica que un presunto capo narco tenga una medida en el marco de un juicio para no ser molestado por la policía? Dando así esa información uno se sorprende y dice, a la pucha, algo oscuro pasó acá. Pero ¿cuál es la historia en este caso, doctor, por favor? Bueno, gracias por la oportunidad, por sobre todo de darme en explicar un poco a la ciudadanía que se merece saber una información veraz y por sobre todo real documentada, ¿verdad? Es importante señalar que esa es una información que se manejó en forma mediática, si es la expresión correcta. Este ciudadano brasilero, Lindomar Reyes Furtado, cuando se presentó ante mi juzgado en fecha 17 de septiembre del 2020, no contaba, importante, no contaba con ningún tipo de antecedente ni orden de captura, tanto ante la Policía Nacional, asimismo ante el Departamento de Narcótico, que es una unidad de dependencia de la misma institución policial. Tampoco tenía orden de búsqueda, localización, orden de captura o pedido de extradición ante el Departamento de Interpol de la Policía Nacional. Y esto hay que aclarar, Interpol es un organismo que registra todo sistema de captura a nivel mundial, no solamente acá ni en Sudamérica. Este juzgado, al recibir el pedido de habeas corpus preventivo que venía en la solicitud de este ciudadano brasilero, exponía ante el juzgado que era permanentemente interceptado por la policía en forma ilegal, arbitraria o extorsiva, decía, ¿verdad? Con la amenaza de que lo iba a aprehender, ¿verdad? Con fines para remitir a Brasil. Entonces ese dato justamente lo que despertó interés al titular de la magistratura a mi cargo, y fue el primer informe que he solicitado a la Interpol, donde la Interpol me informa en fecha 19 de febrero del 2020, y tengo acá foja 20 del expediente judicial, dice claramente: no se encuentra registro entre las personas requeridas por la OIPC internacional hasta la fecha, la Interpol, ¿verdad? De esta misma forma, la Policía Nacional me informa también en fecha 18 de febrero, diciéndome que no cuenta con antecedentes ni orden de captura. Al mismo tiempo, yo requerí informe al Ministerio Público para que la Fiscalía también me provea un informe a ver si este ciudadano cuenta con alguna denuncia, investigación en curso ante la sede del Ministerio Público, que el titular o encargado de mesa de entrada al Ministerio Público me dice que conforme a la base de datos de esta dependencia fiscal, efectivamente no existe denuncia relacionada con el ciudadano Lindomar Reyes Furtado. O sea que tenemos 4 instituciones: la Fiscalía, la Policía Nacional,
el Departamento de Narcóticos de la Policía y la Interpol me dicen que no tiene proceso penal, investigación ni orden de captura. Entonces, obviamente, para mí, magistrado, en esa fecha, este ciudadano no se puede decir bajo ningún contexto y conforme a los informes oficiales que él era buscado por la justicia ni procesado a alguna hora. Eso es lo que yo puedo aclarar con los documentos que tengo en mi mano, el expediente judicial, que lo tengo acá por suerte, ¿verdad? Doctor, Y estoy abierto a las preguntas, doctor, redondeando, todos esos informes obviamente le habrán llegado antes de emitir la resolución, la sentencia en este juicio de habeas corpus, ¿verdad? Todos estos informes. Así mismo, doctor, así mismo en la audiencia. El juez, al recibir el pedido a habeas corpus preventivo, lo primero que hace es activa el mecanismo de pedir informe. ¿Por qué esto? Porque también muchas personas se puede pasar por letrado y ante una amenaza inminente de una investigación o una orden de captura que pueda salir en su contra, se presenta y pide el habeas corpus. Entonces, por eso es que yo solicité estos informes en forma previa, antes de dictar la resolución. E incluso no solo quedé contento en pedir informe de antecedentes y orden de captura, sino me fui un poco más allá. Le pedí al Ministerio Público para que me informe si existe investigación si existía sobre en esa esta época. persona, y me informaron que de ninguna manera no existía ningún proceso de investigación ni denuncia en contra. Entonces, por eso quiero destacar un poco también a la ciudadanía que el obrar de la magistratura a mi cargo fue conforme a la ley y a estricto derecho. De ninguna manera se trató de beneficiar a narcotraficantes ni personas buscadas por la justicia. Al momento de dictar resolución, el juzgado se encontró totalmente documentado por las instituciones pertinentes y oficiales del Estado en que esta persona no tenía ningún proceso penal ni orden de captura en su contra. Doctor Carlos Vera, muchísimas gracias desde el este del país. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Yo creo que está hecha la aclaración de este punto. Y también, ya para cerrar, se habló inicialmente que supuestamente este señor tenía 67 procesos en su contra. No, este señor recién saltó su alerta roja y fue instalado en la Interpol Mundial el lunes, antes de su intento de captura. Lo que había de 67 era 67 allanamientos del operativo TURF, algunos de los cuales se realizaron en Paraguay, para que quede la aclaración de lo que pasó. Al parecer hubo una confusión en esta historia con respecto a si este señor Lindomar Regis tenía o no tantas órdenes de captura. Realmente no las tenía. Tenía una sola orden de captura y se subió al sistema de la Interpol el lunes, Día de los Enamorados, por cierto. Bueno, nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Como siempre, un verdadero placer. Chao.